Bueno, hola chiquillos, chiquillas, bienvenidos al curso de cálculo diferencial integral. Uno de los cursos más importantes de plan común, diría yo, y ojalá no le hayan metido tanto miedo como meten todos los años. Bueno, antes de empezar quería dejarlos invitados a que armen sus equipos de quemada y de baby fútbol, porque con el CPC vamos a organizar un campeonato, entonces para que se inscriban y participen. Eso. Bueno, voy a hacer la P1 del control 1 de la sección beta de este año, el cual fue un control muy rajón, bastante teórico, y por eso yo quería hacer la P1, porque cuando uno la lee puede dar un poco de miedo no saber qué hacer, y en verdad no es tan difícil como el resto del control. Entonces, la P1A dice: sea f una función diferenciable en todo R con derivada acotada. Demuestre que f es uniformemente continua. Bueno, esta pregunta igual es bacán porque permite recordarnos varias nociones. Primero, ¿qué significa que la derivada de f... Bueno, ¿qué información hay que en la derivada de f sea acotada en todo R? Primero, nos está diciendo que f es diferenciable en todo R y por lo tanto f es continuo en todo R, porque si no, no se podría dar la diferenciabilidad. Entonces ahí ya tenemos dos cosas ganadas. Después, lo que nos está diciendo es esto, no es nada más que esto, es que para todo x perteneciente a R se tiene que f' de x en módulo es menor o igual a m. M un número real. Esto sí lo voy a poner. Mn. ¿Ya? Bueno, uno ve esto y dice, ya, pero ¿y qué se hace? Bueno, primero tienen que tener en cuenta que la continuidad es más o menos una noción de límite, es como una noción de distancia que asocia su argumento, su argumento x e y con su imagen. Entonces, tenemos que relacionar como la derivada con la función y con su elemento, y yo de verdad no me acuerdo de ningún otro teorema que lo haga excepto el TBM. Entonces cuando vi el ejercicio dije, ya, tiene que ser por TBM, no puede ser otra cosa. Entonces, pero hay que usar el TBM igual inteligentemente. Primero hay que decir que hay que usar ya el TBM. Y vamos a decir que nuestro chi, bueno, ya dijimos que era diferenciable y continua en todo R, entonces cuando tomemos el intervalo x, y va a ser trivialmente diferenciable porque es diferenciable todo en R, entonces obvio que adentro también va a ser diferenciable. Entonces, ya tenemos el TBM y vamos a decir que nuestro chi pertenece a x, y. No, creo que era x, y con x e y arbitrario, cualquiera de R, con x, y en R. Ya, ¿y qué nos dice el TBM? El TBM nos dice que este chi, nos asegura la existencia de este chi, y nos dice que esto es igual a ya. Pero si se dan cuenta, como que el chi en verdad es una excusa, como que en verdad ni siquiera lo tendría que haber nombrado nomás. Como que solamente está relacionando la derivada con la función. Entonces como que casi hay que olvidarse de esto y hay que decir que esto de acá se llama chi, y entonces después tenemos simplemente esta desigualdad. Esta desigualdad, para los que somos ya más grandes, como que sabemos al tiro que la función es Lipschitz,
Pero bueno, ustedes no tienen por qué saber esto. Creo que en la pauta lo mencionan, pero un poco asqueroso que digan algo así. Entonces, pero esto, ¿qué se hace? Vamos a pasar multiplicando esto para acá y vamos a tener la siguiente desigualdad. Ya, tenemos esto. Ahora, como que podríamos recordar cuál es la definición de continuidad uniforme, ¿no? La continuidad uniforme es básicamente para todo epsilon superior a 0, esto que les encanta a ustedes, existe un delta superior a 0 con x y y arbitrarios tal que la distancia entre x menos y es más pequeña o igual que un delta implica que la distancia entre sus imágenes x menos f de x menos f de y es inferior a un epsilon. Ya, pero si se dan cuenta, en verdad es casi directo, porque esto ya está siendo acotado por esto. Entonces, si ya tenemos un delta, bastaría decir con que. Entonces, siempre en estas cuestiones hay que encontrar el delta, como que hay que sacarlo de abajo de la manga. Y en verdad es muy fácil porque decir, ya teniendo acá, esto es como más o menos delta, esto casi que uno lo reemplaza por delta mentalmente, uno no hace eso si no te descuentan puntos, pero uno mentalmente como que lo reemplaza y termina diciendo que basta tomar delta igual a epsilon sobre m. ¿Por qué epsilon sobre m? Porque tenemos que entonces x menos y menor o igual que epsilon sobre m, pero a su vez, esto si antes multiplicar y se le ponía una m, aquí una m, se pitea en esta m, y aquí menor o igual que, y tení esta desigualdad acá. Ya, y por transitividad nos da lo mismo esto y te queda el epsilon que teníamos antes. Entonces, como encontramos el delta, se tiene y queda demostrado. Bueno, el segundo, la parte B, yo encuentro por lo menos que es un poco más intuitiva. Si uno sabe bien cómo se maneja un poco con los conceptos. La B dice, sea f, que va de 0,1 a 0,1, cerrado, estrictamente creciente y epiyectiva. Entonces hay que demostrar que f es continua en el abierto 0,1. Ya. Entonces lo que tenemos básicamente es una función. Mira, aquí vamos a hacer un dibujo como para que tengan una idea y se dan cuenta que en verdad la propiedad no nos está diciendo mucho, es muy intuitiva. Tenemos, aquí va a estar 1, 1, ya, entonces aquí va a estar el grafo de la función. El grafo de la función, ya, primero veamos, nos dice que tiene que ser continua. Digamos que es discontinua, entonces vamos a ir, ya, pero es creciente. Hay que tener, entonces ya, va a ir ahí, ya, y decimos que es discontinua. Entonces aquí se va a pegar un salto, aquí, bueno, va a estar abierto, esto aquí cerrado, ya, y aquí va a seguir. Ya, ¿por qué no se puede esto? Porque nos dice que es epiyectiva. Y epiyectiva básicamente era que completaba el intervalo acá. Eso era epiyectiva en simple. Entonces, aquí obviamente tiene que haber algo que los ligue. Entonces, todas las funciones van a ser de este estilo. Van a ser como una recta, o esta cuestión así, o no sé, pues una cuestión como que cambia. No, ahí no, pero como unas curvas, bueno, puras curvas crecientes así, y al ser epiyectiva
si le dan una vueltita, se van a dar cuenta que sí, es continua, no puede ser de otra forma, porque si no, tienen que darse cuenta que si no, no puede completar este intervalo, porque para completarlo después tendría que devolverse y dejaría de ser epiyectiva. De hecho, el crecimiento casi nos da una noción de inyectividad. Entonces, es casi como demostrar como con la biyectividad, pero no lo voy a variar más. Entonces, yo leí la pauta y después de haber hecho el problema y no la entendí en verdad, como que estaba medio enredada. Yo creo que mi demostración también va a estar medio enredada, pero ojalá les sirva. La continuidad, como les dije antes, es una función, es una noción de distancia. Es mientras más uno se aproxima a algo, mientras uno se aproxima a algo, tiene que dar su imagen, no puede dar un límite cualquiera. Esa es como la noción de continuidad. Entonces, si fijamos una X barra, no voy a escribir la definición completa, pero tenemos que ver, como que queremos llegar, si ponemos todos los cuantificadores, toda la hueá arriba, creo que ya se lo deberían saber, si no estudien eso, por lo menos bien la definición de continuidad. En un momento tenemos esto, ¿no? F de X bueno, entonces esto significa que mientras más se acerca X a X, esto es un límite, ¿cachai? Mientras más se acerca el X a X barra, más se aproxima a la imagen de X barra. Pero ¿qué pasa si llega un momento en que esta proximidad no implica esto? Entonces esto se sale, esto tiene una distancia tal que ya no es menor a epsilon. Eso significa que tiene que haber, por aquí le voy a poner x1, x2, x1, x2, para que sea más fácil después. Entonces, a esto le voy a poner entonces y1, y2. ¿Qué significa que esta distancia ya no pueda seguir achicándose? Es decir, que significa que es tan distante. Eso significa que sí o sí tiene que haber un i que esté en el intervalo i1, i2, tal que no existe x en el intervalo x1, x2, tal que f de x es igual a i. Es decir, no existe en este intervalo, no existe. ¿Ya? Ya, tenemos eso por una parte. Por otra parte, si no lo entendieron, estoy por contradicción. Contradicción. Es decir, esto de arriba no se cumple. ¿Ya? Tendríamos esta consecuencia. Ahora, nosotros sabemos que la función es epiyectiva y creciente. Como sabemos que es epiyectiva, sabemos que en realidad este x de acá sí va a existir entre 0 y 1, pero va a existir fuera de x1, x2, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el x que nombramos en realidad sí existe, porque la función es epiyectiva, recuerdo, sí existe, pero pertenece al intervalo 0, o sea, no al intervalo, al conjunto 0, 1, pero privado de este intervalo, del x1, x2. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la epiyectividad y eso. Pero también, ¿cómo se llama? El crecimiento de la función
nos dice que si X nos dice que es un sí solo sí. Entonces, si tenemos esto, tenemos que I1 es menor o igual a I, que es menor o igual a I2. ¿Ya? Y si recuerdan bien, estas son las imágenes de X1 y de X2. Entonces esto sí solo sí, tenemos X1 menor o igual a X menor o igual a X2. Eso significa que X vive en este intervalo, en el X1, X2. Entonces llegamos a una evidente contradicción porque ese X existe y aquí están dos conjuntos completamente diferentes. Entonces aquí